El aroma del café recién preparado flotaba por la cocina tenuemente iluminada, mientras Alex Carter estaba sentado a la mesa, removiendo su taza distraídamente. El rítmico tintineo de la cuchara contra la cerámica resonaba en el silencio. Frente a él, Lily navegaba por su teléfono, sus dedos perfectamente manicurados deslizándose por la pantalla, con la facilidad que solo da la costumbre. Él la observaba, buscando algo, cualquier cosa que explicara el sutil cambio en su vida. Habían estado casados durante 7 años, habían construido un hogar cómodo juntos, compartido risas, recuerdos y secretos. Pero últimamente algo estaba mal. El calor en la voz de Lily se había enfriado, su toque se había vuelto distante y sus ojos, esos ojos profundos y cautivadores que una vez solo mostraban amor, parecían nublados, como si estuviera en otro lugar, muy lejos de su alcance. ¿Vas a trabajar hasta tarde otra vez esta noche?, preguntó Alex finalmente, manteniendo un tono casual, aunque un peso oprimía su pecho. Lily ni siquiera levantó la vista. Sí, el equipo está finalizando la campaña. Estamos retrasados. Alex asintió, fingiendo aceptar la respuesta, pero por dentro la inquietud se profundizó. No eran las palabras en sí, que eran perfectamente razonables, sino la forma en que las dijo, con una indiferencia practicada, con los labios apenas moviéndose, como si estuviera repitiendo una línea ensayada 100 veces antes. ¿Otro evento corporativo, Intentó de nuevo. Esta vez, ella levantó la vista, pero solo brevemente. Solo otra cosa de networking, ya sabes cómo son estas cosas. Él lo sabía, o al menos pensó que lo sabía. En el pasado, Lily llegaba a casa de estos eventos animada, con los ojos brillando de energía mientras relataba los momentos destacados de la noche. Ahora no había nada, solo silencio. Ella se levantó abruptamente, estirándose con un suspiro exagerado. Debería irme, si llego tarde, Sara me matará. Agarró su abrigo de la silla, se colgó el bolso al hombro y besó la mejilla de Alex brevemente, distraídamente, como quien tacha una casilla. La puerta principal se cerró con un clic, dejando a Alex solo con su café, con el silencio oprimiéndolo. Más tarde esa noche se encontró paseando por su dormitorio. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en el lado del armario de Lily, donde vestidos y blusas colgaban en un orden meticuloso. Su mirada cayó sobre el tocador, donde descansaban algunas botellas de perfume desperdigadas. Extendió la mano, tomando una botella de vidrio elegante y desconocida. No era de ella, al menos no una que él hubiera visto antes. Roció una pequeña cantidad en su muñeca. Un rico y embriagador aroma llenó el aire, sensual, audaz, diferente a cualquier cosa que ella hubiera usado cerca de él. Algo en su estómago se retorció. Un recuerdo emergió. El mes pasado, ella se estaba yendo a una cena de negocios. Él le había dicho lo hermosa que se veía, pero en lugar de la cálida sonrisa que solía darle, ella había dudado un segundo de más antes de murmurar un «gracias» distraído y salir corriendo por la puerta. Y luego estaba el teléfono, siempre boca abajo, siempre protegido con contraseña. Durante meses había descartado la sensación de inquietud, había apartado las dudas, se había convencido de que solo estaba imaginando cosas, que Lily estaba simplemente cansada, sobrecargada de trabajo, distante por el estrés. Pero, ¿y si estaba equivocado? ¿Y si la mujer a la que le había dado su corazón ya no era la misma que dormía a su lado por las noches? Mientras estaba sentado al borde de la cama, frotándose las sienes, un pensamiento inquebrantable echó raíces en su mente. Tenía que saber la verdad, y una vez que lo supiera, no habría vuelta atrás. La noche estaba tranquila, inquietantemente tranquila. Alex estaba sentado a la mesa del comedor, removiendo ociosamente los cubos de hielo que se derretían en su vaso de whisky. El líquido ámbar reflejaba la tenue luz del candelabro, proyectando sombras fracturadas sobre la madera pulida. Estaba solo otra vez. Lily había llamado antes, con una voz ligera, casi demasiado ensayada. El trabajo se alargó, no me esperes despierto. No era la primera vez. Se había convertido en un patrón, un cambio lento y progresivo en su rutina antes predecible.
Pero esa noche, por alguna razón, el silencio se sentía más pesado, oprimiéndolo como un peso invisible. Sus dedos tamborileaban distraídamente contra la mesa antes de que se levantara, estirando sus hombros tensos. No era de los que fisgonean, nunca lo había sido. La confianza era la base del matrimonio, ¿no es así? Pero algo dentro de él, algo primitivo e inquieto, roía sus instintos. Entonces lo vio. Un recibo. Estaba inocentemente en el mostrador, cerca del bolso de Lily, medio arrugado, como si lo hubieran descartado apresuradamente. Alex lo alcanzó, alisando el papel con las yemas de los dedos. Sus ojos escanearon los detalles. Un restaurante de lujo, una cena para dos, un total que sugería una comida fastuosa, del tipo que solían disfrutar en aniversarios, pero que no habían tenido en meses. Su corazón se apretó. Dejó escapar un lento suspiro, obligándose a pensar racionalmente. Podría haber una explicación, una cena de negocios, una reunión con un cliente. Pero, ¿por qué no lo había mencionado? ¿Por qué mentir sobre quedarse hasta tarde en el trabajo? Sus pensamientos se arremolinaron, chocando con momentos pasados que de repente adquirían un nuevo significado. El perfume fresco, más fuerte de lo habitual, persistiendo en su ropa. La forma en que había comenzado a dejar su teléfono boca abajo en la mesa. La mirada distante en sus ojos cuando pensaba que no la estaba observando. Alex apretó la mandíbula, obligándose a dejar el recibo. No sacaría conclusiones precipitadas. Aún no. Al día siguiente, se reunió con su mejor amigo, Eric, en una cafetería del centro. El lugar estaba bullicioso, lleno del aroma del café fresco y el zumbido bajo de las conversaciones. Eric ya estaba sentado, tomando un espresso y navegando por su teléfono. Cuando vio a Alex, sonrió, empujando una silla. «Hombre, parece que no has dormido», observó Eric, levantando una ceja. «Noche difícil», exhaló Alex bruscamente, pasándose una mano por el cabello. Charlaron un poco al principio, las quejas habituales sobre el trabajo, actualizaciones de noticias y un debate obligatorio sobre equipos de fútbol. Pero eventualmente Alex se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Oye, ¿has oído algo sobre Lily en el trabajo?» Eric parpadeó sorprendido. ¿Cómo qué? Alex dudó, luego sacó el recibo, deslizándolo por la mesa. Dijo que estaba trabajando hasta tarde, pero estuvo aquí, con alguien. No quiero asumir lo peor, pero... Eric suspiró, frotándose la nuca. «Escucha, hombre, no estaba seguro de si debía decir algo, pero ya que preguntas...» «Sí, ha habido algunos rumores. Nada concreto, solo susurros». Alex sintió que su estómago se hundía. «¿Qué tipo de susurros?» Eric se movió incómodo. «Que está cerca de alguien de su oficina, un tipo. Siempre los ven juntos en estos eventos corporativos. Mucha gente asume que algo está pasando, pero ya sabes cómo es el chisme de oficina». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Quería descartarlo, reírse de lo absurdo que era, pero ese instinto sofocante y corrosivo, le decía lo contrario. Se recostó, asintiendo lentamente. «Sí», murmuró, «sé cómo es el chisme». Pero en el fondo, algo le decía que esto no era solo chisme, era el comienzo de algo mucho, mucho peor. Alex Carter nunca se había considerado un hombre paranoico. Era racional, equilibrado, del tipo que confía hasta que le dan una razón para no hacerlo. Pero algo en el comportamiento de su esposa lo carcomía como un susurro en la oscuridad, persistente, insidioso, imposible de ignorar. Esa noche, mientras estaba solo en su sala de estar tenuemente iluminada, sus dedos se detuvieron sobre la pantalla de su teléfono. Lillian había salido hace una hora, diciendo que tenía una reunión nocturna con clientes, pero ¿por qué dudó cuando le preguntó dónde? ¿Por qué apenas lo miró a los ojos? Con una inhalación lenta, abrió la aplicación de rastreo que habían instalado hace años por razones de seguridad. ¿Dudó? Esto se sentía como una traición a la confianza, pero ¿y si la confianza ya se había roto? La pantalla cargó, revelando un pequeño punto pulsante en el mapa, no en su oficina, ni siquiera cerca. Alex sintió que su garganta se apretaba mientras hacía zoom.
Ella estaba al otro lado de la ciudad, en un vecindario de lujo que él reconoció. Restaurantes, bares, hoteles boutique. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un latido lento y pesado. Esto no significaba nada, se dijo a sí mismo. Tal vez un cambio de lugar de última hora, tal vez una cena informal con colegas. Pero había aprendido hace mucho que tal vez era una palabra peligrosa. Agarró su abrigo. El trayecto fue silencioso, salvo por el zumbido de los neumáticos contra el asfalto. Apenas notó las luces de la ciudad parpadeando al pasar, su mente repasando cada posibilidad. Cuando llegó al lugar, estacionó a una manzana de distancia, tomando un momento para estabilizar su respiración. El restaurante frente a él era del tipo con ventanas de piso a techo, acabados de madera pulida y un aire de exclusividad. Escaneó a los clientes dentro. Su pulso dio un salto cuando la vio. Lillian estaba sentada en una cabina en la esquina, riendo por algo que dijo su acompañante. Un hombre, no un cliente, no un colega. Ryan. Alex lo conocía, el compañero de trabajo de Lillian, el tipo de hombre que prosperaba con la atención. Encantador, arrogante, el tipo que tomaba lo que quería simplemente porque podía. Y ahora mismo estaba inclinándose demasiado cerca, tocando su brazo. Ella no se apartó. Alex exhaló lentamente, su aliento empañando el aire frío de la noche. Quería irrumpir, exigir respuestas, exponer cualquier juego que ella estuviera jugando, pero eso sería demasiado fácil. En cambio, sacó su teléfono y tomó una foto, luego otra. La cámara capturó todo. Las sonrisas, la forma en que los dedos de ella rozaban los de Ryan, la forma en que lo miraba, una mirada que no le había dado a Alex en años. El dolor se enroscó apretado en su pecho, pero se obligó a mantenerse tranquilo. No había terminado. Lillian llegó a casa tarde esa noche. Alex observó desde el sofá mientras ella entraba, quitándose el abrigo con facilidad practicada. Apenas lo miró. «Reunión larga», dijo su voz, uniforme, neutral. Ella asintió. «Agotadora, solo quiero dormir». Su mentira se asentó en el aire entre ellos como una niebla espesa. Alex simplemente sonrió. «Por supuesto», dijo. No discutió, no insistió, porque ahora no era solo un esposo con sospechas. Ahora era un hombre con pruebas, y eso lo cambiaba todo. La ciudad estaba viva esa noche, vibrando con el sonido del tráfico, risas y sirenas distantes. Las luces de neón parpadeaban contra el pavimento húmedo mientras Alex estacionaba su coche al otro lado de la calle, frente al imponente edificio de oficinas. La fachada de vidrio brillaba bajo el resplandor artificial, reflejando un mundo que ahora le parecía extraño. Dentro, una fiesta estaba en pleno apogeo. La música retumbaba a través de las paredes, con bajos pesados e intoxicantes, mezclándose con las risas y el parloteo de personas que no tenían idea de lo que se avecinaba. Alex no debería estar aquí. Nunca había asistido a uno de los eventos de oficina de Lily, siempre confiando, siempre el esposo devoto que se quedaba en casa, creyendo en ella cuando decía que era solo trabajo. Pero esa noche la confianza era algo roto, destrozado por susurros, mensajes de texto borrados y una sensación corrosiva en sus entrañas que se negaba a ser ignorada. Se puso la capucha de su chaqueta sobre la cabeza, entrando al edificio por una entrada lateral. El guardia de seguridad apenas lo miró, demasiado distraído por su teléfono. El viaje en ascensor hasta el último piso fue agonizantemente lento. Cada ding de los pisos que pasaban apretaba el nudo en su pecho. Cuando las puertas finalmente se abrieron, el pasillo estaba oscuro, salvo por el resplandor pulsante que se filtraba desde el salón principal adelante. Las risas se derramaban mientras se acercaba. A través de las grandes puertas de vidrio, vio a los colegas de Lily, con bebidas en la mano, mezclándose en grupos. Algunos bailaban cerca de la barra improvisada, sus movimientos sueltos, desinhibidos. En algún lugar entre ellos estaba Lily. En algún lugar en este laberinto de luces parpadeantes y vasos tintineantes estaba la verdad que había estado tratando de negar. Su corazón rugía en sus oídos mientras se adentraba más.
Una repentina explosión de risas lo hizo girar la cabeza hacia una puerta parcialmente abierta en el pasillo. Era más oscuro aquí, lejos de la música, lejos del centro de la fiesta. Las sombras parpadeaban contra la pared mientras Alex se acercaba, avanzando lento, deliberado. No debería estar aquí, debería retroceder, pero algo dentro de él, algo crudo y ardiente, lo mantenía avanzando. Y entonces lo vio. Dentro de la habitación tenuemente iluminada, desparramado en un sofá de cuero, estaba Ryan, su supuesto amigo. El hombre descansaba despreocupadamente, con la corbata suelta, la camisa medio desabotonada, una sonrisa arrogante estirándose por su rostro. En su mano giraba una copa de vino. Pero no fue la bebida lo que captó la atención de Alex. Colgando de los dientes de Ryan, como un trofeo grotesco, había un pedazo de encaje delicado, encaje que Alex reconoció. Su mente se quedó en blanco por un segundo. Los bordes de su visión se desdibujaron, su aliento se atrapó en su garganta, pero su cuerpo permaneció congelado en su lugar. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Su primer instinto fue irrumpir, agarrar a Ryan por el cuello, exigir respuestas. Pero la parte racional de él lo retuvo. No podía permitirse ser imprudente, aún no. Ryan se rió, ajeno a la tormenta que se gestaba justo afuera de la puerta. «Ella está llena de sorpresas, ¿no es así?», musitó a alguien más en la habitación. Nunca lo pensarías viéndola en la oficina, tan compuesta, tan profesional, pero a puerta cerrada. Bueno, tú mismo lo has visto. Otra explosión de risas resonó, pero Alex no la escuchó. Sus pensamientos eran un torbellino, la rabia arañando su pecho, su estómago retorciéndose en algo irreconocible. Necesitaba irse ahora, antes de hacer algo de lo que no pudiera retractarse. Pero entonces, desde justo más allá de esta habitación, en otro espacio cercano, escuchó algo aún peor. Una voz. Su voz. Giró la cabeza hacia otra puerta ligeramente entreabierta, donde podía ver la silueta tenue de Lily. Estaba de espaldas a él, hablando en tonos apagados con una mujer que no reconoció. Se obligó a escuchar. «No quiero alargar esto», decía Lily con un tono ligero pero firme. «Necesito manejarlo con cuidado. Si juego bien mis cartas, no sospechará nada para cuando presente la demanda de divorcio. Todo estará resuelto a mi favor». Alex sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Estás segura de que no lo sabe?», preguntó la otra mujer. Una pequeña risa divertida de Lily. «Oh, por favor, Alex es demasiado confiado. Todavía cree que estoy trabajando hasta tarde todas las noches. Honestamente, creo que podría decírselo directamente y aún intentaría convencerse de que no es verdad». Un lento sorbo de vino. Un suspiro. «Pero no quiero que se vuelva complicado. Necesito asegurarme de obtener lo que merezco antes de irme». Todo dentro de Alex se detuvo. Había imaginado la traición, la había temido, la había sentido acechando en los bordes de su vida. Pero escuchar su voz, tan calmada, tan calculadora, la hizo real de una manera que aplastó el aire de sus pulmones. No solo estaba siendo infiel, estaba planeando su caída, y casi la había dejado. Una extraña sensación de claridad se asentó sobre él mientras retrocedía hacia las sombras, alejándose de la puerta, alejándose del sonido de su voz. La rabia que había sentido momentos antes no había desaparecido, pero se había agudizado en algo más frío, algo controlado. Por primera vez en semanas, quizás meses, su mente estaba clara. No habría confrontación, no habría gritos, no habría acusaciones. Aún no. Porque Lily pensaba que ya había ganado, y ese fue su primer error. Alex no irrumpió en la fiesta corporativa, no lanzó acusaciones, no dejó que su ira tomara el control. No, eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. En cambio, se alejó en silencio, su mente más aguda que nunca. El mundo a su alrededor se sentía distante, como un sueño amortiguado, pero dentro, estaba despierto. Más despierto de lo que había estado en años. Mientras salía al frío y vacío pavimento fuera del imponente edificio de vidrio, la ciudad vibraba a su alrededor. Las luces de neón parpadeaban, los taxis pasaban zumbando, y las risas resonaban desde bares nocturnos.
Era extraño cómo el mundo seguía moviéndose, ajeno al hecho de que el suyo acababa de hacerse añicos. O tal vez, pensó, no se había hecho añicos en absoluto. Tal vez se estaba forjando de nuevo en algo inquebrantable. Alex deslizó su teléfono del bolsillo, la pantalla brillando en la oscuridad. La grabación de voz se reprodujo en su oído, el suave y engañoso tono de la voz de Lily, cada sílaba cortando más profundo que un cuchillo. Es demasiado ingenuo. Solo necesito calcular el momento adecuado, asegurarme de que no obtenga nada. Apretó la mandíbula, la traición corriendo por sus venas como fuego, pero se obligó a mantenerse calmado. La ira era un arma que se manejaba mejor fría. Siempre había sido un hombre de números, de lógica, de decisiones cuidadosas. Esto no sería diferente. El primer movimiento, evidencia. De vuelta en casa, Alex se sentó en su escritorio, su portátil iluminando su rostro con un resplandor azul frío. Se sumergió en estados financieros, registros telefónicos y cualquier migaja digital que Lily hubiera dejado atrás. Ella había intentado cubrir sus huellas, pero la arrogancia la había hecho descuidada. Encontró rastros de reservas en restaurantes, reservas de hoteles bajo nombres falsos, pagos vinculados a cuentas personales que ella pensó que él no revisaría. Carpeta tras carpeta, construyó un caso, no solo para el divorcio, sino para asegurarse de que ella se fuera sin nada. El acuerdo prenupcial, olvidado en un cajón polvoriento, sería su caída. Nunca se había molestado en leer la letra pequeña, asumiendo que siempre tendría la ventaja. El segundo movimiento, reputación. Lily prosperaba con las apariencias, vivía por la admiración, por la validación de los demás. Esa era su debilidad. Y así, Alex comenzó a recolectar los susurros. Empleados que habían visto demasiado en eventos corporativos, colegas que habían notado que sus reuniones de negocios con Ryan se extendían sospechosamente hasta altas horas de la noche. Un correo electrónico bien colocado aquí, una pista anónima allá. Como dominós, todo estaba alineado, esperando el momento adecuado. El tercer movimiento, la confrontación. Ocurrió en una noche tranquila, cuando Lily menos lo esperaba. Entró al apartamento, arrojando sus llaves al mostrador, ya hablando por teléfono con alguien, probablemente Ryan. «Sí, no ha dicho nada», se rió. «¿Te dije que no tiene ni idea?» Alex estaba esperando en la sala de estar, tenuemente iluminada, con las manos cruzadas con calma. Ella se congeló cuando lo vio. El teléfono se deslizó de sus dedos. «¿Sin idea?», repitió él, su voz peligrosamente tranquila. «¿Eso es lo que piensas de mí?». Ella tragó con fuerza, su encanto habitual tambaleándose bajo su mirada. «Alex, no...» Él la interrumpió. «No esta noche. Lo sé todo». El color se drenó de su rostro. «Sé de Ryan, del dinero, de tu pequeño plan para asegurarte de que no obtenga nada». Levantó su teléfono, presionando reproducir. Su propia voz llenó la habitación silenciosa, condenándola con cada palabra. Lily dio un paso atrás, su confianza desmoronándose. «Yo iba a decírtelo». «No, no ibas a hacerlo», dijo su voz, fría como el hielo. «Ibas a exprimirme y marcharte como si nada de esto hubiera importado». «Pero aquí está el detalle, Lily». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. «Perdiste antes de siquiera empezar». Ella abrió la boca para protestar, para tejer otra mentira, pero Alex no le dio la oportunidad. Deslizó un montón de documentos por la mesa. Los papeles del divorcio, los registros financieros, las pruebas que aseguraban que ella se iría con nada más que arrepentimiento. Sus manos temblaron mientras los recogía. «No estoy enojado, Lily», dijo, levantándose, sobresaliendo sobre ella. «Solo estoy acabado». Y con eso pasó junto a ella, saliendo por la puerta hacia la noche. Había ganado. La luz del sol matutino proyectaba un pálido resplandor a través de las ventanas bordeadas de escarcha de su hogar una vez compartido. La casa, que alguna vez había resonado con risas y momentos tranquilos de afecto, ahora se sentía como una cáscara vacía. Alex estaba sentado a la mesa de roble pulido,
sus dedos sosteniendo flojamente una taza de café humeante. Frente a él, una pila ordenada de documentos esperaba. Su firma era el paso final, una declaración silenciosa de que la vida que había conocido había terminado. Un lento suspiro, la última exhalación de un hombre despojándose de su pasado. El timbre sonó. Lily estaba en el umbral, su expresión oscilando entre impaciencia e inquietud. Su cabello rubio, alguna vez peinado meticulosamente, ahora estaba apresuradamente recogido en un nudo desordenado. La confianza que solía llevar como una segunda piel parecía agrietada, como si percibiera la tormenta en el horizonte, pero aún no comprendiera su magnitud total. «Alex, ¿qué es esto?», exigió, entrando y sosteniendo un sobre que acababa de recibir. Su voz estaba tensa, pero él podía escuchar el titubeo debajo. El mismo sonido de ella ahora le parecía extraño, un eco de alguien a quien una vez había amado, pero que ya no reconocía. Tomó un lento sorbo de café antes de finalmente encontrar su mirada. Sus ojos, alguna vez cálidos, ahora eran agudos e indescifrables. «Es exactamente lo que parece», dijo con calma, señalando los papeles. Lily los desplegó con un movimiento de sus uñas cuidadas, mientras sus ojos escaneaban las palabras «acuerdo de liquidación de divorcio». Un destello de algo cruzó su rostro. ¿Conmoción? No, algo más frío. Cálculo. Tú planeaste esto», murmuró, sus dedos apretándose alrededor de los bordes de las páginas. «Tú lo planeaste primero», respondió él, su voz firme, casi demasiado uniforme. Ella se tensó. «¿De qué estás hablando?». Alex se recostó alcanzando su teléfono en la mesa. Con unos pocos toques, la habitación se llenó con el inconfundible sonido de su voz. «Es demasiado ingenuo para sospechar algo. Solo tengo que asegurarme de que el divorcio sea en mis términos». Sus propias palabras, dichas con confianza, ahora colgaban en el aire como una daga suspendida entre ellos. El rostro de Lily se quedó sin color. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. El silencio se extendió entre ellos, un abismo demasiado ancho para cruzar. «¿Me grabaste?», finalmente susurró, como si la traición de ser descubierta superara la traición que ella había orquestado. «Considéralo un seguro», dijo Alex fríamente. «A diferencia de ti, prefiero saber exactamente con quién estoy tratando». Lily tragó con fuerza, sus dedos apretando los papeles. Por un momento, la fachada se rompió y él vio algo real destellar en sus ojos. No arrepentimiento, sino miedo. Esto no tiene que ser feo», intentó, su voz más suave ahora, intentando recuperar el control de la situación. «Eso depende de ti», dijo Alex levantándose. «Puedes pelear esto, pero cada pieza de evidencia que tengo asegurará que te vayas sin nada. La elección es tuya». Ella sabía que cada mentira cuidadosamente tejida, cada manipulación, cada susurro engañoso se había desmoronado en un instante. Su respiración se entrecortó y por primera vez en mucho tiempo, Alex no sintió nada por ella, ni ira, ni anhelo, solo la fría certeza de que era libre. Lily exhaló bruscamente, su mandíbula apretándose. Giró sobre sus talones, marchando hacia la puerta, pero justo antes de salir, dudó. «Has cambiado», dijo con un borde amargo en su voz. Alex inclinó ligeramente la cabeza. «No», respondió, «solo finalmente veo las cosas como son». La puerta se cerró con un clic detrás de ella, dejando solo silencio, y por primera vez en años, Alex lo acogió. El aire era fresco esa mañana. Una fina niebla se arremolinaba sobre el pavimento, lamiendo los neumáticos del sedán negro estacionado junto a la acera. La ciudad vibraba como siempre, ajena a la guerra silenciosa que acababa de terminar. El campo de batalla estaba tranquilo ahora, sin más engaños, sin más susurros a puerta cerrada. Solo la fría finalidad de la verdad, asentándose como polvo después de una tormenta. Alex Carter estaba junto a la ventana de su nuevo apartamento, una taza de café humeante acunada en sus manos. La vista era diferente ahora. Un horizonte desconocido, calles que aún no había recorrido, personas que aún no conocía.
Era una pizarra limpia, un reinicio, y sin embargo, algo profundo dentro de él aún ardía como brasas en la oscuridad. Lily se había ido. No, no estaba muerta, ni siquiera estaba lejos, pero estaba fuera de su vida, cortada como un miembro podrido antes de que pudiera envenenarlo más. La había visto desmoronarse frente a él, había visto cómo el tapiz cuidadosamente tejido de su engaño se deshacía hilo por hilo. No había necesitado gritar, no había necesitado romper nada. La verdad había hecho todo el daño por él. Recordó la última vez que la vio, de pie en su antiguo hogar, su rostro desprovisto de todo color. Tú planeaste esto, había susurrado, su voz apenas más que un aliento. Alex solo la había mirado entonces, su expresión indescifrable. Tú lo planeaste, repitió, como si decirlo de nuevo lo haría menos real. Él había asentido, no para confirmar su acusación, sino para reconocer una verdad que ella nunca había esperado. No era el tonto que ella había pensado. Y luego se había ido. Ahora, de pie en su tranquilo apartamento, sentía el peso de todo asentándose sobre él. No era tristeza. La tristeza era lo que había sentido antes, cuando las primeras sospechas se habían infiltrado, cuando había mirado las frías pruebas en sus manos y deseado, solo por un momento, haberse equivocado. Esto era otra cosa. Esto era liberación. Su teléfono vibró en el mostrador. Un mensaje de su abogado. Divorcio finalizado. Está hecho. Alex exhaló lentamente. Era algo extraño, ver un capítulo entero de tu vida cerrarse con nada más que un mensaje de texto, sin una confrontación final dramática, sin grandes discursos, solo silencio, eficiente e implacable. Tomó un sorbo de café, el amargor anclándolo. Pensó en Lily. Ahora mismo, probablemente estaba mirando el mismo mensaje, su mundo desmoronándose de una manera que nunca había anticipado. Había pensado que tenía el control, que podía salir ilesa, pero el engaño era como un fuego. Podías jugar con él por un tiempo, disfrutar del calor, la emoción, el poder, pero eventualmente te quemaba. Alex dejó la taza y agarró sus llaves. Tenía un avión que tomar. Una nueva ciudad lo esperaba, una donde nadie conocía su nombre, donde podía ser quien eligiera ser, donde no era el esposo traicionado ni el tonto que no lo vio venir. Ahora era algo más fuerte. Salió, respirando el fresco aire matutino. El pasado estaba detrás de él, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un lugar lleno de sombras. Parecía posibilidad.